Jesús lo pedimos. Digan amén, hermanos. Amén, amén. Por favor, hermanos, tomen asiento. Hermanos, cuando el tema se llama someteos a Dios. Cuando hablamos, hermano, de someternos a alguien, a casi a nadie nos gusta someternos a nadie. ¿Verdad que no, hermano? ¿Verdad que no nos gusta someternos a nadie? Es un tema, hermanos, que a algunas hermanas les molesta un poco, porque de repente, hermanos, las hermanas se han levantado y han dicho, bueno, nosotros somos igual a ustedes, ¿por qué nosotros tenemos que someternos y todo eso? Pero, hermanos, en verdad, someterse no es lo que ustedes piensan. No es. Ahorita les voy a explicar. Hermanos, verdaderamente el tema es algo, como les dije, a nadie nos gusta someternos a nadie, porque pensamos que todos tenemos la razón y no tenemos por qué someternos. Pero, hermanos, miren lo que significa la palabra. O sea, dice aquí, hermanos, Santiago, hermanos, es uno de los hombres de Dios que no anda con medias tintas. Él a lo negro lo llama negro, a lo blanco lo llama blanco. Amén. Así que, hermano, yo quiero hablarles, hermano, si tú no te sometes a Dios, estás en problemas con Él. Y si, hermanos, en verdad no someterte a Dios, ya desde ahí, hermano, estamos mal, porque, hermanos, Dios es el dueño de todo lo que existe, y por lo tanto Él tiene todo el poder, hermano, y de demandarnos la obediencia, hermanos. Pero miren, lo que significa verdaderamente someterse, hermano, viene del griego, que es upotazo, que significa debajo. ¿Ok? O sea, esta palabra es griega, pero la han traducido del griego. O sea, recuerden, hermanos, que la palabra de Dios fue escrita, hermanos, en hebreo y en griego. Ahora, del griego pasó al español. Entonces yo pienso que no perdió realmente casi nada de lo que Dios quiere hablarnos. Pero, hermanos, aquí la palabra entonces griego, hermanos, significa estar debajo. ¿A quién le gusta estar debajo de alguien? A nadie. Todos queremos, hermano, estar arriba de alguien, cuando Dios es el único que puede estar arriba de todos. Y hermanos, entonces aquí someterse viene del griego potazo, que significa debajo, y lo vamos a quebrar en dos partes. O sea, tazo significa organizar, que significa en español, en verdad, hermanos, el someterse significa obedecer. Eso es lo que significa someterse. Significa, hermanos, obedecer. Y, hermanos, Dios quiso poner las cosas de esta manera. Esta no es una invención de que nosotros los hombres queremos ser la cabeza de la mujer, porque no es así. Simplemente Dios nos dio ese lugar. Dios puso, hermanos, las cosas como deben de estar para que funcionen mejor, para que funcionen bien. El hombre no es más que la mujer. La mujer no es menos que el hombre. Solamente, hermano, Dios lo organizó, si podemos decirlo de esa manera. Dios puso al hombre, hermano, pero no para que demandara y para que golpeara y para que fuera injusto y para que maltratara y para que pisoteara. No, hermano, Dios puso al hombre ahí para que tenga cuidado de esa mujer que Dios le puso a su cargo. Amén. No es otra cosa. Hermanas, por ejemplo, voy a un poquito estar aquí, voy a hablar un poquito acerca de esto, de la sumisión o de someterse. En verdad, hermano, yo pienso que una mujer que se somete a Dios, se somete a su esposo. Amén. Digan amén, hermanas, las que se someten. Háblenlo fuerte. Le voy a preguntar a los hermanos a ver si es cierto. En verdad, hermanos, Dios quiso que el hombre tomara toda la responsabilidad de que ese hogar, hermano, tuviera realmente un jefe, si podemos decirlo de esa manera. El hombre está ahí, hermanos, para
para guiar, el hombre está ahí para dar ejemplo, el hombre está ahí, hermanos, para tomar, no digo tomar el lugar de Dios, pero es que Dios lo puso de esa manera para que los hogares estuvieran, hermanos, realmente organizados. Amén. Porque si en una casa hay dos jefes, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a pelear. No, pero ¿por qué? No, pues, no, que yo, mira, que yo tengo no, es que tú no sabes, tú no fuiste a la escuela, mira, yo estoy preparado, tú no. Hermano, Dios lo puso de esa manera. Si tu esposo no fue a la escuela y tú eres una profesional, hermano, y eres cristiana, debes de someterte a ese hombre que Dios puso en tu casa. Amén. Pocos amenes, las hermanas no dicen amén. Ahora, esto no significa que tú, hermano, vas a pisotearla o la vas a lastimar. Eso significa que tú vas a ser el guardián de esa mujer, ayuda idónea que Dios te dio. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Ahora, entonces miren, o sea, entonces tazo significa organizar o hermanos, obedecer. Vamos a ver unas citas bíblicas antes de meternos completamente al mensaje. Mire, vamos a Romanos 5:19, Romanos 5:18 al 19. Hermano, por favor, ahí. Hebreos 5:8 y Lucas 22:42. Solamente 3 citas. Romanos 5:18 al 19, Hebreos 5:8 y Lucas 22:42. ¿Quién tiene, hermanos, Romanos 5:18 al 19? Por favor, levántese por reverencia a la palabra del Señor. Que lo tenga. Gracias, Señor. Adelante. Adelante. Adelante, hermanos. Ya lo tiene, adelante. Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, o sea, por la sumisión de uno, o sea, por la sumisión de Cristo, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios, la última palabra? ¿Qué dice? ¿Fuimos qué? Fuimos considerados justos, aunque por un solo pecado, dice la Biblia, que vino la condenación a todos los hombres. Pero hermano, aquí estamos viendo verdaderamente, hermanos, Jesús, hermano, se sometió a Dios. Amén. Jesús, siendo Dios mismo, se sometió a su Padre para darnos el ejemplo de que nosotros debemos, hermano, de someternos, hermano, como dice el Señor en su palabra. ¿Qué dice Hebreos 5:8? Amén, Isaac. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la... Y aunque hermano, dice, mira lo que dice la palabra, aunque era, ¿qué, hermanos? Aunque era hijo, aprendió, ¿qué aprendió? Aprendió la obediencia, aprendió a sujetarse, aprendió a ser sumiso a lo que Dios, hermano, le había dicho que hiciera. Hermano, Jesús siempre se sometió a su Padre y siempre hizo su voluntad. Hermano, si dice la Biblia que aprendió Jesús, entonces nosotros, hermanos, debemos de aprender a someternos, a sujetarnos, hermanos, obedecer la orden que Dios, hermano, que Dios hizo para que viviéramos, hermano, de una manera. O sea, como les dije, hermano, no puede haber dos cabezas tratando de organizar, hermano, cualquier cosa, porque se van a pelear. Amén, hermanos. Amén. El Espíritu Santo es Dios, Cristo es Dios. Dios, son 3 personas en uno, pero hermanos, ellos no tienen ningún problema. Amén. Amén. Ahora, aquí dice Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Hermanos, Jesús, hermano, era un hombre como tú y yo, hermanos, sentía, se dolía, hermanos, y Jesús sabía todo lo que él iba a padecer, pero sin embargo le dijo,
todavía le dijo al Señor: Señor, si es posible, si fuera posible que tú pudieras salvar toda esta gente sin necesidad de que yo me humille tanto delante de ti, Señor, y que sea tan golpeado, y que sea tan menospreciado, y que sea crucificado en una cruz. Pero las últimas palabras de Jesús: Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Sometiéndose, hermanos, a la voluntad de Dios. Y hermanos, en verdad, muchos de nosotros, cristianos ya, hermanos, no nos gusta, hermanos, someternos porque pensamos que vamos a humillarnos. Pero hermanos, Santiago comienza ahí en el versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. Dice, por esto, dice, Dios resiste. ¿A quién, hermanos? No los escucho. ¿A quién? No los oigo, hermanos. No, todavía no los oigo. A los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? A los humildes. Hermanos, si quieres ser grande y que Dios te engrandezca, hermano, debes de ser humilde. Amén. Hermana, debe de ser humilde con el hermano Rafael. Honey, lo que tú quieras. Honey, lo que tú quieras. Amén, hermanos. Amén. Señor, que no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino la tuya. Entonces, eso, hermano, es para ejemplo que siendo Dios, hermano, Él estuvo. Acuérdense, hermanos, que la Biblia ahí dice que tazo significa organizar, o que significa en español obedecer, sujeto o sujeción o poner debajo. Entonces, hermano, Jesús, hermano, aprendió a someterse. Y nosotros, hermanos, si no hemos aprendido a someternos a Dios, aprendamos a someternos al Señor, porque después nos vamos a someter, hermano, a nuestros gobernantes. Hermano, Dios quiere que haya paz en los hogares. Amén. Pero muchas veces, hermano, una vez una hermana me dijo: pastor, es que hasta que mi esposo se someta a Dios, yo me voy a someter a él. Le dije: es que eso no dijo Dios así. Dios dijo a la mujer: y las casadas estén sometidas a sus maridos en todo. Amén. Amén, hermana Alejandra. La hermana no tiene problemas. El hermano con una mirada, ya la hermana ya cayó, dice la hermana. Pero hay hermanas, hermanos, que cuidado. ¿Y por qué me debemos someter a este hombre? Porque Dios lo dijo. No les gusta a algunas hermanas que yo hable de sumisión, pero hermano, esto es hermoso. En verdad, cuando una mujer se somete al hombre, mira, hermana, el hombre te puede dar todo lo que tú quieras. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Sí. Está comprobado, hermanos. Cuando una mujer dice: mira, te hice lo que a ti te gusta, y luego para el otro amigo le dice el marido: te voy a llevar al restaurante que más te gusta, Amén, hermanos. Pero cuando la mujer es quisquillosa, cuando la mujer dice: ¿por qué me tengo que someter a este hombre si es más, nomás a Dios, pero a este hombre no? Están mal, hermano. Yo sé que no les gusta, no les agrada a las hermanas, pero esto viene de Dios. Amén, hermanos. Es que mire, vamos a comenzar, hermanos. El apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, hermanos, en primer lugar, hermanos, debemos de someternos a las autoridades. Amén. Amén. Mire, vamos a la Biblia, vamos a Romanos. Vaya a Romanos 13. Vaya a Romanos 13. Romanos 13. Vamos a ir, hermanos, ahí a Romanos 13, del 1 al 2. ¿Alguien que lo tenga rapidito? 13, 1 y 2. Repito, hermanos, ¿qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean
condenación para sí mismo. Amén, hermanos. O sea, la autoridad, hermanos, fue establecida ¿por quién? Por Dios. ¿Por quién, hermanos? Dios. Por Dios. Entonces, hermano, si nosotros como cristianos tenemos problemas con someternos a la autoridad que Dios estableció, entonces estamos, hermano, realmente en contra de lo que Dios ha establecido. Porque Dios estableció el gobierno para que hermano, si así con el gobierno, mira cuántos problemas tenemos. Muertos aquí, muertos allá, violaciones allá, ratas allá. Hermanos, hay problemas en el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre no ha aprendido a someterse, hermanos, a lo que Dios estableció. Dios estableció, hermanos, el gobierno para que vivamos, hermanos, tranquilos. Amén. Dice, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Amén, hermanos. Amén. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Amén, hermano. Amén. O sea, todo dice aquí la palabra de Dios, hermano, que debemos someternos. Dice, someteos toda persona. Está hablando a todos, toda la gente, todas las personas. Hermano, tenemos alguien arriba de nosotros, porque así Dios lo ha establecido. Amén. Amén, hermanos. Así lo estableció Dios. Y yo creo que cuando tú, no sé yo, hermano, pero cuando veo un policía atrás de mí, como que me quiero asustar. Y pues, ¿qué me puede hacer si acaso me hay un ticket? Pero tomamos como que el carro ahí con esas letras, police y todo aquello. Hay gente que se pone bien nerviosa y de repente la paran porque hace cualquier error. Pero, hermano, la autoridad no está ahí para infundir este temor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, dice aquí, hermanos, someteos toda persona a las autoridades superiores. Dice, no solamente por el castigo. Miren, hermanos, vamos a Romanos, ahí no, Romanos 13, rapidito, hermanos. Romanos 13:6 y Primera de Pedro 2:19. Hermano Víctor, busquen el Primera de Pedro 2:19. A ver, hermanos, hermana Claudia, búsqueme ahí, por favor, hermana. Romanos 13, no, ya lo leímos. No, ese no. Deme Primera de Pedro, hermano. Amén, pastor. ¿Qué dice? Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Gracias. En otras palabras, hermano, no debemos solamente someternos simplemente nomás porque Dios puso la autoridad, sino, dice el apóstol Pedro, sino también por causa de la conciencia. Amén, hermanos. Mira, hermano, cuando tú haces algo que sabes que está mal delante de Dios, te quema dentro de ti esa conciencia. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué vi esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué fui allá? Hermano, y te quema aquello hasta que no. Por ejemplo, si un hombre por ahí anda de coqueto con un hombre casado por ahí, coqueteando con alguna empleada por ahí de la compañía, y hermano, y de repente se siente mal porque dice el Espíritu Santo, tú tienes tu esposa, ¿qué andas haciendo ahí pelándole los dientes a esa persona? Y se siente mal por la conciencia, ¿verdad que sí, hermanos? La conciencia te dice, ay, pero ¿cómo estás haciendo eso? ¿Cómo estás tú viendo eso en esa computadora? ¿Cómo te atreves tú siendo cristiano a decir esas cosas si Dios te está escuchando? Y nos quema la conciencia. Amén, hermanos. Y mire, hermano, hay veces que hasta ni pueden dormir la gente porque tiene la conciencia llena de cosas malas delante de Dios. No pueden dormir. Amén, hermanos. Ahora, dice ahí, sino también por causa de la conciencia. Y lo dice, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quién, hermanos? Para sí mismos. Hermanos, si tú eres desobediente, hermanos, a la ley del tráfico, ¿qué es lo que va a suceder?
Te van a dar un ticket, hermano, de 200, por ejemplo. Mire, yo veo la gente ahí donde dice carpool y la gente se mete, a que vaya uno solo, se mete y hermano, es un ticket bien grande. Entonces nosotros, hermano, como cristianos, no hagas eso. Si estás haciendo eso, no lo hagas, hermano, porque te estás, hermano, estás quebrantando la ley de manejo y al mismo tiempo estás, hermano, quebrantando la ley de Dios. Amén. Porque Dios estableció el gobierno para que nosotros nos sometamos al gobierno para vivir, hermanos, verdaderamente una vida tranquila. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermano, primeramente debemos someternos a Dios y no es difícil, hermano, porque realmente someternos a Dios es de beneficio para nosotros. Amén. Amén, hermano. Tremendo beneficio. El Señor te dice, mira, hijo, haz esto. Amén, Señor. Hijo, mira, haz aquello. Amén, Señor. Y viene la bendición. Amén. Amén, amén. Mire, vamos a ver algunos versículos. Vaya a Deuteronomio 28, rapidito. Y léame del versículo 1 al versículo 7, rapidito. Porque acuérdense, vamos a... Ok, ¿qué dice Deuteronomio 28, del 1 al 7 solamente? Alguien que lea fuerte y rápido. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hasta ahí, hermanos. En verdad, hermanos, vemos, hermanos, entonces la tremenda bendición de la sumisión, de obedecer a Dios en todo, obedecer sus mandamientos y hacer siempre lo que a Él le agrada y hacer siempre, hermanos, su voluntad. Amén. Amén, hermanos. Ahora, mira, y en segundo lugar, hermanos, el número 2, hermanos, dice ahí Santiago en 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y ¿qué dice ahí, hermanos? Y Él huirá de vosotros. En otras palabras, hermano, someternos a Dios, dice Santiago, dice, someteos a Dios, resistir al diablo, y Él va a huir de ustedes, de nosotros. Ahora, ¿qué significa, hermanos, resistir al diablo? En verdad, hermano, o cómo podemos resistir al diablo. Y mire, vamos a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Hermanos, mire, vamos a Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18. ¿Qué dice, hermanos? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. En verdad, hermanos, aquí el Señor nos dice, ok, lo que va a pasar contigo si tú te sometes a mí, dice el diablo va a huir de ti, pero hermanos, entonces dice el Señor, tomaos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo que siempre te está persiguiendo para hacerte caer en pecado. El diablo siempre te va a estar persiguiendo. Él conoce dónde está tu debilidad, hermano. Él sabe en qué momento atacarte para, hermanos, hacerte caer, hermano, de la gracia de Dios. Y hermanos, dice aquí el Señor, dice, tomaos, dice, con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hermano, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos, armó a un guerrero. Lo está armando, armó un guerrero para que vaya a la batalla y pueda enfrentarse con el enemigo y pueda, hermano, salir victorioso. Hermano, nosotros, hermano, de esta es la única manera que nosotros podemos, hermanos, realmente pelear en contra de los espíritus del diablo que están tratando de engañarte, de engañar a tus hijos, de sacarte de la iglesia, hermano, y mandarte al mundo y hacer que tú y yo caigamos de la gracia de Dios. Dios nos arma en esta tarde para que puedas resistir al diablo y estar firme. Amén. Hermano, en verdad, Santiago dice, si tú te sometes a Dios, el diablo va a salir de tu casa. Amén. Amén. Pastor, ¿el diablo vive en mi casa? Pues yo no sé si vive en tu casa. Yo nomás estoy diciendo. Yo no sé si el diablo vive en tu casa. A lo mejor tú lo metes ahí. Dice, pásate. Hermanos, en verdad estamos luchando, dice la palabra de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero con estas armas, hermano, en verdad el diablo, hermano, ya está derrotado. Pero en verdad el diablo quiere que tú y yo dejemos al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Pero aquí Dios te está dando las armas para que puedas resistir a tu enemigo que tarde y noche y día está tratando de que tú, hermano, no leas la Biblia, no ores, no testifiques. Hermano, el diablo quiere destruir tu familia. Y cuando ya, hermano, tumba al hombre, que es un hombre de Dios, el hogar se puede venir abajo. Amén. Cuando ya, hermano, logra separar una pareja, hermanos, y parejas cristianas, parejas que han caminado con el Señor, que le han servido al Señor, hermano, hay parejas, hermano, cristianas, o tal vez que se llamaban, yo no sé, hermanos, pero cristianos que se han divorciado, cientos de ellos. El diablo tiene poder, nunca como Cristo, pero el diablo tiene poder. Mira cómo tiene la sociedad, mira cómo tiene la juventud. El diablo es tu enemigo, tu carne es tu enemigo, el mundo es tu enemigo. Ahí dice Santiago, hermano, un poquito más atrás, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, por tanto, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puedes ser cristiano y al mismo ser mundano. O eres cristiano o eres mundano. No puedes decir, ay pastor, es que de lunes a viernes pues ando ahí de mundano, pero ya de los días de servicio me aparto. No, hermano, así no sirve. Hermano, o somos del Señor o no somos del Señor. Hagamos una decisión. O somos de Cristo o somos del diablo. Amén, hermanos. Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y tenemos muchos problemas, hermanos, con el enemigo. Muchos problemas. Nos hace ver cosas que no existen.
nos hace oír cosas que nunca se dijeron, porque el enemigo, hermano, está a la acechanza, siempre acechando. Por eso dice el apóstol Pedro en su primer carta, que dice la Biblia, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y al que anda buscando es a ti como cristiano. Allá los de afuera, dice, esos ya son míos, pero a ti te anda buscando todo el tiempo, y va a usar todo lo que está a su alcance, porque Él, hermano, Él sabe, y tú sabes también, y yo sé también, hermano, dónde está realmente mi debilidad. Yo no lo conozco la tuya, pero yo conozco mi debilidad, y tú debes de conocer tu debilidad y decirle: Señor, fortalece esta parte de mí, de mi vida, porque por ahí el enemigo me puede hacer caer en pecado. Hermano, cuidado, no te descuides, dice el apóstol Pablo. Mire el que está firme. ¿Cómo dice ahí ese versículo? Mire que esté firme. A ver. ¿Cómo dice ahí el apóstol Pablo? Mire, piense. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que si tú te sientes bien firme, hermano, tienes que siempre estar mirando el que te está acechando. Amén, hermanos. Amén. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas: ay, pastor, es que yo me la paso leyendo, me la paso estudiando, me la paso en la Biblia, siempre estoy orando, yo soy un cristiano fuerte. Cuidado. Te dice el diablo: sí, tú eres fuerte, tú ya ni necesitas leer, es más, ni necesitas ir a la iglesia, quédate aquí, lee tu Biblia, como algunos cristianos se quedan en su casa, sentados ahí en short, sus sodas, sus palomitas. Dice: aquí voy a aprender un canal y ya vi un mensaje, ya escuché un mensaje. No, hermano, no, así no. Amén, hermano. Amén. Así que, hermano, los problemas que existen en la sociedad, en las iglesias, en los hogares, hermano, aunque parece que el hermano o la hermana son los que causan los problemas, pero, hermanos, hay alguien detrás de nosotros que nos hace, que nos ocasiona ese tipo de problemas con nuestra pareja, o con nuestra familia, o con nuestros ¿cómo se dice neighbors en español? Vecinos. Ya se me olvida el español, el inglés no lo sé. En verdad, hermanos, Él es el que siempre nos está acusando. Él te acusa delante de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y el primer fruto de la sumisión, mira cuál es, hermano. En tercer lugar, el primer fruto de la sumisión. El primer fruto de la sumisión es la obediencia. Es la obediencia. Y, hermano, la obediencia, en verdad, si tú decides obedecer o desobedecer, hermano, en verdad, si tú te decides a ser una persona, un cristiano obediente, Señor, Señor, yo quiero ser obediente. Tú lo deseas, tú lo quieres, tú lo decides. Dios quiere que tú seas obediente, amén, hermanos. Pero si tú no decides ser obediente a la palabra, no ser obediente, hermano, a las normas de la iglesia, a las normas de Dios, entonces, hermano, tú lo decides en verdad. Pero mira, hermanos, el fruto de la sumisión, hermanos, es la obediencia. Mira, vamos a la Biblia. Mira, primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mira lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Entonces búscalo para que veas que te estoy diciendo de lo que dice la palabra de Dios. Primero Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice la palabra de Dios: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar, ¿qué, hermanos? El prestar atención. En otras palabras, hermanos, Dios se complace cuando tú le obedeces. Amén, hermano.
Dice que es mejor obedecer que los sacrificios y los holocaustos. Hermanos, si tú eres una persona obediente delante de Dios, en verdad va a ser un cristiano bendecido por el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo los mandamientos de Dios. Estás haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, y obedecer al Señor no es tan difícil. En verdad, Dios lo que quiere es tu bienestar. Dios lo que quiere, hermano, que vivas una vida tranquila, sin problemas con la ley, obedeciendo a los gobernantes, obedeciendo las normas de tu colonia donde vives, hermano, obedeciendo, observando toda la ley de Dios. Hermano, vivimos una vida tranquila. No tenemos problemas. Te acuestas a roncar. Amén, hermanos. Así que, hermanos, dice aquí, hermanos, el primer fruto de la sumisión es la obediencia. Dice ahí, mira, 1 Pedro 1.14. Mira lo que dice 1 Pedro 1.14. 1 Pedro 1.14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos, ¿qué, hermanos? Como hijos obedientes. Hermanos, cuando nosotros tenemos un hijo, de repente cuando tenemos 2 hijos o 2 hijas, y cuando uno de los 2 es bien obediente a todo lo que nosotros le decimos, cuando nos pide algo, se lo das con gusto porque es obediente. Y cuando él es obediente, pues sí se lo das, pero no se lo das como se lo das al que es obediente. Lo mismo es el Señor, hermano. Cuando somos obedientes a Él, hermano, el Señor se alegra cuando nos da algo, porque Dios es bueno. Amén. Amén, hermanos. Entonces dice ahí, hermanos, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Amén, hermanos. Ahora, en verdad, dice ahí, hermanos, en tercer lugar, dice Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, dice Santiago, vamos a ir a Santiago 4.8, dice Santiago 4.8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, hermanos, o sea, mira, vamos a la palabra vamos a ir a Zacarías, ¿va? Zacarías. Hermana Alejandra, búsqueme Malaquías 3.7. Alguien, hermano, Zacarías 1 del 1 al 3. Zacarías 1. No, nomás Zacarías 1, versículo 3. Malaquías 3.7. ¿Qué dice Zacarías 1.3? Enójese Jehová con ira contra vuestros padres. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el pueblo de Dios, algunos lo habían dejado, y les dice el Señor, vuélvanse, regresen a mí, quiero bendecirlos, quiero darles lo que ustedes necesitan. Hermano, estar cerca de Dios es una tremenda bendición. Amén. Con Dios todo lo tienes, todo tienes paz, tienes tranquilidad, hermano, tienes una armonía en el hogar, tienes buenas finanzas, tienes bendiciones espirituales, hermano. ¿Por qué? Porque estás, hermano, dentro de la voluntad de Dios. Amén. Si quieres probarlo, vuélvete en contra de Dios y vas a ver cómo te va. Mire, Malaquías 3.7. ¿Qué dice Malaquías 3.7? ¿Qué dice la última, hermano? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos, veamos aquí el pueblo de Dios diciéndole al Señor, Señor, ¿de qué nos hemos de volver? Si aquí hemos estado, hermanos, sabemos la historia del pueblo de Israel. Cómo era un pueblo, hermano, duro, cabezón. El Señor les ponía líderes, se molía el líder y se iban tras los Baales. Y hermano, ese ha sido el problema. Pero como les dije, esto viene del enemigo, hermanos, tratando de que nosotros no logremos la imagen de Dios en nuestras vidas. Ese es el trabajo del diablo. Que en el hogar esté la esposa y el esposo.
y los niños y los jovencitos. Hermano, tenemos que someternos a Dios y las demás cosas, miren, van a caer en su lugar. Amén, hermanos. Amén. O sea, en verdad, hermanos, Santiago, o sea, Santiago, mire Santiago lo que dice, la última parte del versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego aquí miren lo que dice Santiago, pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Hermano, lo que está diciendo Santiago, hermanos, a sus oyentes, dice ahí, dice, pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Donde dice, hermano, que limpien sus manos, es que, hermanos, dejemos de hacer las cosas que sabemos que están en contra de Dios, y debemos de limpiar nuestro corazón, nuestras manos, hermano. Y lo dice ahí también, dice ahí en el mismo versículo 8, pecador, limpiar las manos, vosotros los de doble ánimo. ¿Saben cuáles son los de doble ánimo, hermanos? Los que tienen un pie allá afuera y un pie aquí adentro. Esos son los de doble personalidad. Cuando están en la iglesia se portan bien, pero cuando están fuera de la iglesia, a veces algunos hablan como mundanos, se comportan como mundanos, visten como mundanos. Hermano, cuando tú, hermanos, eres representante del Dios Santo 3 veces. Amén. Amén, hermano. Aún, hermano, aún la gente nos critica en la manera que nos vestimos. ¿Sí o no, hermanas? Mira la hermana cómo viene vestida. Y va a una iglesia. Y es una iglesia bautista fundamental, donde les dicen que no vistan mal. Pero, hermanos, eso de la vestimenta, en verdad, si nos vestimos para dar la gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. 2 amenes nomás. Amén, hermanas. Amén. Salieron un poquito más de gallos. En verdad, hermanos, y luego dice ahí Santiago, ya vamos a terminar, dice ahí en el versículo 8, y vosotros doble ánimo, purificar, ¿qué, hermanos? Vuestros corazones. Purificar vuestros corazones, limpiad la mugre que está ahí en nuestro corazón, porque la Biblia dice, hermanos, en Mateo capítulo 5 versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los únicos que van a ver a Dios. Amén. Si en tu corazón anda por ahí alguna telaraña o alguna mugre por ahí, hermana, sácala de ahí. Hermano, sácala de ahí, porque te va a estorbar en tu vida cristiana. Amén, hermanos. Y luego dice el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Amén, hermanos. En otras palabras, Santiago está diciendo, si has dejado al Señor, regresa a Él. Si has dejado de someterte al Señor, sométete a Él. El diablo va a huir de tu casa, de tu vida, y vas a vivir una vida más tranquila, más feliz, más en armonía con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos. En verdad, hermano, el diablo nos causa muchos problemas porque nosotros le prestamos los ojos y los oídos. Amén. Amén, hermano. Dice el apóstol Pablo, presentad vuestros miembros, no los presentes para iniquidad. Amén, hermanos. Amén. Y luego, para terminar, mira cómo Santiago comienza en el versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y mira cómo termina. Mira cómo termina Santiago, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os... ¿Qué dice, hermanos? Y Él os exaltará. Hermanos, si tú tienes problema con someterte, mira lo que dice el último versículo. Con esto vamos a terminar. Efesios 5:21. Efesios, todavía no se termina, hermano. Efesios 5:21 dice la palabra de Dios. Dice, ¿ahora lo tiene ya? Léalo, por favor, hermano. Léalo, si ya lo tiene.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos, dice el Señor, primero, someteos a Dios, someteos a los gobernantes. Y hermano, a las mujeres le dice del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, el versículo 24, y vosotras casadas estén sometidas a sus maridos en todo. Hermanos, y a los maridos le dice el Señor, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y por último dice, someteos los unos a los otros. Amén, hermanos. Amén. Y ese es el problema, hermanos, de las congregaciones, que uno no quiere ser menos, quiere siempre estar arriba. Pero recuerden, hermanos, que nuestro Dios es la cabeza de todo. Amén, hermanos. Amén. Así que vamos a orar y